Bendiciones para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Gloria a Dios porque podemos estar juntos de nuevo en este espacio que el Señor nos ha permitido tener, que Él ha provisto para que podamos llevar el mensaje inclusive a amigos, personas en otros lugares que no tienen la oportunidad de acompañarnos en nuestras sedes. Así que gracias por estar con nosotros, a todos aquellos que por primera vez se sintonizan con nosotros o que apenas están empezando a hacerlo. Los demás, como siempre, sean bienvenidos porque es un tiempo maravilloso donde podemos escudriñar la Escritura y conocer qué está pasando con la iglesia. Pero lo más importante es crecer siempre en el Señor, caminar agradecidos en la bendición que el Señor nos ha dado. Por eso oramos, por eso creemos, por eso reconocemos que Dios puede cambiar y transformar muchas cosas en nuestras vidas. Padre Santo, en este día te damos muchas gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y apelamos a ti para que seas la respuesta a aquel problema y a aquella dificultad que siempre aparece en algún momento de la vida. Tú conoces cada una de las personas que en este momento está pasando por momentos difíciles, por situaciones que no esperaban, inesperadas, Señor, por condiciones que se salen de nuestras manos, oh Dios. Puede ser enfermedad, puede ser algún tipo de asunto emocional, un asunto de la familia, Señor amado, asunto del futuro, del porvenir, que queremos, que deseamos, el estudio, el trabajo, en fin, todas las cosas que en este mundo nos van a preocupar porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo, Señor. Así que todo lo ponemos en tus manos. Levanta, ayuda, danos sabiduría para administrar nuestros recursos, hoy que hay tanta preocupación por lo económico. A los que están enfermos, sánalos. Y lo más importante es que todos nosotros que queremos crecer espiritualmente, te pedimos que nos ayudes para que tu palabra nos impulse, nos ilustre, nos corrija, nos confronte y la podamos entender de tal manera que en nuestro corazón tomemos las mejores decisiones para caminar en bendición. Bendice cada familia, bendice cada hogar en medio de un mundo malo donde pasan cosas terribles, Señor. Sin embargo, tu palabra, nuestro ejemplo, la enseñanza que nos has dejado en ella, va a ser vital para que nuestros hijos y las futuras generaciones caminen en bendición. Y no podemos dejar de interceder por nuestro amado país Colombia. Glorifícate, porque Colombia te necesita, nosotros te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la petición misionera porque ha pasado algo difícil para una nación, para un país. Esperamos que Colombia no entre en ese nivel de guerra del país por el cual vamos a orar hoy. Por supuesto, con tristeza tengo que reconocer que Colombia lleva una guerra interna, no de las magnitudes de la que, como les decía, vamos a interceder hoy por este país al cual quiero referirme. Colombia ha pasado por mucho tiempo de violencia. Estamos cansados de violencia. Y solamente la reconciliación por el Señor Jesucristo va a cambiar las cosas. Pero el problema de esta nación, Sudán, hace 2 semanas, bueno, un poquitico más, estalló la guerra en este lugar. Hay 2 bandos, 2 fuerzas, fuerzas leales a 2 generales, a un general que está en el poder, que se tomó el país, pero hay otro general que es rival y están compitiendo por el control. Uno esperaría que alguno de los dos, o por lo menos en honestidad, cada uno pensara en, que eso es lo que dicen, en ayudar a su nación. Pero hay decenas de muertos, cientos de heridos, escasez, problemas. Los médicos y las personas, los testigos presenciales, dicen que aún las instalaciones médicas están siendo bombardeadas en este momento. Hay ataques militares entre el ejército sudanés y lo que se llaman los paramilitares en esta nación. Esta lucha de poder tiene sus raíces en un gobierno dictatorial que creó estas fuerzas de seguridad tremendas y deliberadamente enfrentó o puso en confrontación entre sí, unos con otros. La tregua frágil que se hizo en estos días para llevar alimentos y todo eso, pudieran comer, también logró que muchos huyeran a áreas más seguras.
y también los extranjeros que había en esta nación, digo había porque ya salieron, tuvieron oportunidad de salir. Hay varios misioneros atrapados y han sido evacuados a lugares seguros. Otros, como siempre, deciden quedarse. Sudán solo ha conocido la guerra durante su historia moderna. La violencia abunda en todo lugar. Son 48 millones de personas con un solo 2.5% de cristianos evangélicos. Un número cada vez mayor de musulmanes se está volviendo a Jesús. Están decepcionados de la violencia del Islam. Yo creo que eso también en nuestro país va a pasar. Hay tantas cosas que no están bien, que la gente se empieza a decepcionar de aquellos que les han engañado por tantos años y los nuevos que empiezan a engañar, o los engañadores en general. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a engañar a otros para controlar. Solo si tenemos a Cristo Jesús y creemos en la reconciliación que Él logró en la cruz del Calvario, podemos hablar de otra cosa. Podemos lograr que haya paz y tranquilidad en una nación. Pero oremos entonces por los sudaneses, por los misioneros, para que la violencia se acabe y vuelva, bueno, la normalidad de hace muchos años, porque llevan en conflictos por mucho tiempo. Oremos por 79 grupos de personas que no han sido alcanzados. Allí estos grupos en este país. Que la iglesia camine fuerte y que los misioneros, los que se quedaron, estén fortalecidos, protegidos, pero los que se fueron, que puedan regresar. Y por toda esta población que le tocó huir, que si las cosas cambian, esperamos rápidamente, puedan regresar a continuar con su vida. Padre Santo, oramos por Sudán, oramos por países que están en guerra, no solamente Sudán, podemos hablar de otros lugares como Nigeria, por ejemplo, Señor, y otros más. Siria sigue en guerra. Padre, te pedimos, oh Dios, porque tú eres el único que puede cambiar las cosas, que puede mejorar la situación y que puede fortalecer al que lo necesita. Ayúdanos a interceder y a no olvidar en nuestras oraciones a aquellos países que continúan en una guerra. Hemos recordado, Señor, durante ya mucho tiempo, más de un año, lo que pasa entre Ucrania y Rusia, Señor amado. De Siria casi no se habla porque ya son muchos años en guerra. Padre Santo, glorifícate, ayúdanos a no ser indiferentes, a apoyar a nuestros misioneros y a aquellos que quieren ir a bendecir estas naciones. Y en este momento guíanos con tu palabra, que mucho la necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender todo lo necesario para madurar y para crecer. Porque Él quiere y está deseoso que nosotros crezcamos. Él quiere que tu familia, tu vida, que todo lo que esté pasando esté en control. Él quiere recuperar tu hogar, quiere recuperar esa relación que de pronto se ha perdido con tu cónyuge. O de pronto entre padres e hijos y padres. O entre hermanos. O la familia un poco más extendida. Entonces necesitamos de nuestro Señor. Y vamos a leer este pasaje bello que habla de las expresiones maravillosas, perfectas que Dios ha enviado a este mundo, a su Hijo Jesucristo, su amor personificado. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y la versión Reina Valera, que es tan conocida, dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Padre, es tu palabra.
y como siempre con suma urgencia la necesitamos. Háblanos como siempre lo haces, confróntanos y ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Y queremos esta idea del amor poética, Señor, queremos aterrizarla en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones con los que están alrededor nuestro, sean queridos o no, con nuestra familia, que debe ser querida, pero a veces hay problemas. Señor, el amor funciona. El amor tuyo está en nosotros por Jesucristo, esa persona maravillosa, Jesús. En Cristo Jesús lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, este pasaje es un pasaje bellísimo y es un pasaje realmente que trae poesía. Está escrito en forma de poema y por eso habla tan preciosamente. Pero debemos de reconocer que en el Antiguo Testamento ya existía la costumbre de presentar el amor de manera bella y hermosa como Dios lo sabe hacer. Aparece el Salmo 45, donde habla de el amor, un poema de amor. Pero también aparece un libro completo, Cantar de los Cantares. Y en este libro se empieza a explicar la importancia y el poder del amor. Un poder del amor que está manifestado en una relación, la cual habla el Cantar de los Cantares. Pero no nos vamos a detener en esos pasajes, sino que vamos a venirnos hacia la primera carta a los Corintios. Y vamos a recrear uno de los estilos muy usados por el apóstol Pablo en otras cartas, o en otros textos que él hizo, donde se utiliza digresiones allí. ¿En qué consiste esto? Pues esta técnica o esta forma simplemente manifiesta la interrupción de lo que viene hablando para hablar de otra cosa. Pero esa otra cosa tiene que ver con lo que venía hablando. Estas digresiones aparecen en Pablo y en todo el capítulo que estamos leyendo ahora, primera carta a los Corintios 13, aparece como la carne en medio de un sándwich del capítulo 12 y del capítulo 14. Pero también aparece como una aparente interrupción, por eso se habla de digresiones, de todo el libro, la primera carta a los Corintios. Entonces, tiene que ver con todo, pero no. No tiene que ver con todo, pero sí tiene que ver con todo. Y vamos a empezar a mirar algunos asuntos importantes. Los contrastes aparecen, y por eso estaba explicando la forma en que se escribía. Porque, ¿qué contraste aparece en este pasaje? Se acaba de hablar de los dones espirituales que van a ser y son muy útiles, y serán útiles todavía mientras estemos en la tierra. Pero cuando ya no hay enfermedad, no necesitamos el don de sanidad. Cuando ya estemos en la eternidad con el Señor, ¿para qué los milagros? Entonces vamos a notar que los dones, siendo tan importantes, son temporales. Pero cuando habla del amor que nos motiva y nos ayuda a ser mayordomos buenos de esos dones, pues ya estamos hablando de lo eterno, porque es una persona maravillosa, nuestro Señor Jesús. Otro aspecto muy importante a notar es que en esta definición nosotros acabamos de estudiar, en la última vez acabamos de estudiar la importancia del amor sobre otras cosas. Sin amor nada es posible. La preeminencia del amor. Pero ahora vamos a hablar del amor definido en unos términos que aparecen en la Biblia. Debemos recordar, para diferenciar, que aparece en el griego, aparecen varios términos, básicamente 4 términos para hablar de amor, que al español se traducen como amor. Aparece el amor storge, que se refiere al amor de un padre por un hijo, esta relación maravillosa entre padres e hijos. Pero también aparece el amor eros, donde un hombre y una mujer, hay pasión, hay deseo, hay una conquista entre uno y el otro. Pero también aparece el amor filia, el amor filial, que se refiere a esa amistad y ese cariño que sentimos por personas que están a nuestro alrededor, que son importantes. Sin embargo, la mayoría o casi todos están de acuerdo en que la mayor manifestación del amor en la palabra del Señor
tiene que ver con el amor ágape, que en este caso, el amor ágape que aparece aquí en 1 Corintios 3 y aparece, sí, mayormente en la Biblia, se refiere al amor incondicional. Hay amor, pase lo que pase. Por eso ya empezamos a destruir todas aquellas falsas narrativas que se hacen en contra del cristianismo. Narrativas que no tienen por qué estar manifestándose entre nosotros más. Cuando digo estas falsas narrativas, simplemente me estoy refiriendo a que se dice o hablan que nosotros los cristianos odiamos a aquellos que no piensan como nosotros, odiamos a aquellos que toman otras opciones distintas a las que nosotros pensamos. Pues se contradeciría totalmente con esto que estamos hablando. Una contradicción tenaz, porque realmente lo que la palabra del Señor me dice es que si yo tengo el amor de Dios, tengo un amor incondicional. Lo que pasa es que ese amor incondicional también no es que tenga unos límites, el amor de Dios es insondable, sino que ese amor ágape siempre busca lo mejor. Entonces nosotros, aunque amemos incondicionalmente, nunca estaremos de acuerdo con aquellas cosas que dañen o destruyan a las personas. Veamos pues las condiciones que nos expresa este amor ágape, este amor incondicional. Primera de Juan 4, 9 al 10 nos dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Definitivamente empieza entonces el apóstol Pablo a presentar este amor ágape en relación con las personas. Por eso cambia la manera en que él habla. Realiza un cambio de pasar de primera persona a tercera persona. Estamos hablando en la expresión gramatical que empieza a utilizar. ¿Por qué lo hace? En la primera parte, cuando él dice: si yo hiciera tales cosas y no tengo amor, nada soy. Si yo, esa es la primera persona del singular. Entonces, no es lo que yo haga, pero ahora cuando empieza a describir el amor, dice, el amor es, lo personifica. Y cuando dice el amor es, estamos hablando de la tercera persona del singular. Ahora, ¿a qué se refiere entonces? No es lo que yo haga, es lo que el amor hace, porque el amor es la manifestación de Dios para todos nosotros. Algunos eruditos ven, y lo que vamos a hacer hoy es el ejercicio de exégesis. En otras palabras, notar cómo este capítulo está en el centro del libro. No estamos hablando exactamente en cuanto a los números, sino como tema principal. El amor es tan importante porque amarra todo lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta preciosa primera carta a los Corintios. Y algunos eruditos dicen que precisamente esta descripción entre el versículo 4 y 6, cuando empieza a hablar del amor, está hablando del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23, donde habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando empezamos a mirar la descripción que aparece aquí del amor y empezamos a notar lo que nos dice Gálatas, pues precisamente hay una relación. Otros dicen que más bien está hablando de la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Y bien sea lo uno o sea lo otro, o sea Jesucristo, creo que casan perfectamente. Entonces no hay problema si pudiéramos decir que hay una relación, y la tiene que haber, porque el fruto del Espíritu viene por la obra de Jesucristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero también el amor descrito aquí empieza a mostrarnos la mejor ilustración de todas. Fue el amor de Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo. Y empieza a utilizar 14 enunciados, por decirlo así. La mitad de ellos en un sentido positivo y la mitad de ellos en un sentido negativo. Constituye como ese camino para mostrarnos y hacer entender lo que es el amor.
Entonces dice, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Aquí estoy enumerando solo unos para mostrar cómo lo hace en esos dos sentidos. Pero empecemos ya en materia rápidamente y mire el ejercicio cómo lo vamos a hacer. Vamos a mirar la descripción que aparece en las dos versiones que hemos leído. Por ejemplo, la primera de ellas es, el amor es paciente o es sufrido. Sufrido es en una versión, paciente en otra. ¿Qué es ser sufrido? Aparece un término que es la macrotimia. Es la capacidad de aguantar el agravio sin buscar el desquite. Eso no quiere decir que no es que haya un agravio o haya una ofensa hacia nosotros y que la ignoramos. No, no se trata de ignorarla. Somos conscientes que alguien me pudo agredir física, verbalmente, me agravió, trató de destruirme, y aunque yo soy consciente que eso no está bien, yo no quiero desquitarme. Macrotimia. Muchos de los miembros de la iglesia en Corintio habían sufrido agravios, y entonces aquí es donde hablamos de lo que es la exégesis. ¿Qué otros pasajes de la misma primera carta de los Corintios, donde no se está tocando directamente el amor, empezamos a encontrar relacionados aquí en esta parte que sí habla del amor, el capítulo 13? Entonces, muchos miembros de la iglesia de Corinto habían sufrido agravios. Por ejemplo, había habido demandas injustas y eran terribles estas demandas que ponían a los creyentes a pelear unos con otros. Además, las comidas comunitarias se habían manejado de muy mala forma y manera. Los creyentes estaban demandando unos a otros porque habían hecho algo malo, porque me quedaste mal, me demandaron, hubo un problema aquí, no pagaste el arriendo, bueno, estoy ya viniendo a nuestra época, me sentí estafado. Entonces todas estas cosas lo cargan a uno y la tendencia del ser humano es quererse desquitar o de alguna manera mostrar su enojo. Y no es que sea malo reconocer las cosas que no están bien. El problema es cómo actuamos nosotros. Primera carta a los Corintios 11, 21 al 22 dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen ustedes sus casas para comer y beber? Bueno, en fin, aquí empiezo a hablar de todo esto. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Que los elogie? Pues no los voy a elogiar por esto. Yo creo que hasta la gente se sintió mal con ese regaño de Pablo. Pero básicamente aquí lo que está diciendo es que las personas se sentían ofendidas. Y Pablo les está invitando, no importa que te ofendan, debes de ser paciente y sufrido. No estamos hablando de un sufrimiento donde lo disfrute, por supuesto que no. Sigue diciendo, es bondadoso o benigno. El mismo término, una y otra versión que ya leímos. Entonces, es muy particular que mientras habla de ser paciente, macrotimia, ahora dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ser benignos, vamos a ser buenos. La respuesta de amor a esas causas de dolor, de daño, las cosas injustas que hicieron, yo en lugar de buscar el desquite, entonces voy a mostrar consideración y bondad. Fíjense cómo se empieza a enlazar todo esto. Recuerden que ya lo he hablado en otras partes. Dice además, sigue diciendo la escritura, que el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Dice la otra versión, no tiene envidia, no es jactancioso, ni se envanece. La envidia y la jactancia como que estaban presentes allí en la iglesia, en Corinto. Simplemente recordemos algunos pasajes. Capítulo 1, versículo 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Entonces, ¿por qué se daban las divisiones? Las divisiones siempre se dan por asuntos de celos, porque alguien no quiere reconocer, porque a mí no me parece, porque alguien se envanece creyendo que es una persona muy importante. De hecho, allí aparece un verbo que es fisio. Estamos hablando del griego, no importa memorizar el griego, pero aparece en 7 lugares de la carta aparece este término, de la gente que se envanece. Y una buena traducción es como inflarse, como
A ver, como explotar como palomitas de maíz y que ya no caben en la olla. ¡Wow! Entonces, que no haya divisiones en la iglesia, y la mayoría de divisiones que se dan en la casa, en la iglesia, en cualquier lugar, es precisamente por esto. 1 Corintios 3, 1 al 3 también nos advierte: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en la vida cristiana. Cuando las personas pelean y se dividen, parecen niños. Es un término que se utiliza mucho. Los tuve que alimentar con leche, no con alimento sólido, dice. Más adelante en el versículo 3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Fíjese cómo las descripciones que aparecen en la carta, en el estudio que ya hemos hecho en toda la carta, ahora aquí empieza a mostrarse la solución en un punto específico después de exponer los dones. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que lo controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Fíjese que es tremendo lo que Pablo está haciendo ahora y les está dando el antídoto a todos esos problemas los cuales había tratado. 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, el mundo, la vida, la muerte o el presente, el futuro, todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Por eso dice, no se jacten: ay, es que yo soy de este líder, mi pastor es mejor, mi amigo es mejor, mi jefe es mejor, mi empresa es mejor. Todos esos envanecimientos deben de terminar y acabarse. Capítulo 4, versículo 6. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Las comparaciones. Todo este tipo de cosas tienen que ver precisamente con los celos, la fanfarronería, el orgullo, el jactarse, el envanecimiento. Y esto estaba presente en la iglesia. Capítulo 4, versículos 18 al 19. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. Pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si estos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Quiere decir Pablo acá que algunos quieren ganar el asunto de cuento y se envanecen y se inflan, pero cuando uno los confronta y los conoce, no son nada de lo que piensan que son. Pero luego sigue la descripción donde establece que el amor no hace nada indebido. Y vienen 4 descripciones usando oraciones negativas. La primera de ellas: no hace nada indebido. Ahora, ¿a qué se refiere con lo indebido? También ya había sido expuesto en la primera carta a los Corintios. Se expresa con un asunto de problema entre hombres y mujeres, batalla de los sexos, donde se expone las costumbres en las iglesias de cómo se adoraba en el templo, se ponía el velo, que si el cabello era o no era, que si era deshonroso o no, que si el velo, que si el hombre, si tenía cabello o no. Pero básicamente dice Pablo, en nuestras iglesias no tenemos esa costumbre. Y lo que sí aclara y pone como importante es, mire, ese tipo de peleas son indebidas. Clasificar la gente, decir quién es más importante el uno y el otro, si lo que precisamente enseña la Escritura entre el pueblo del Señor, 11:11, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Cualquier sesgo, discriminación, peleas de poder, establecer que unos son más malos que otros simplemente por condiciones que aparentemente los muestra diferentes. Dios dice, no es así, eso es indebido. ¿Cuántos problemas se están dando por esa situación? Y aparecen otros asuntos que no voy a detallar en este momento, pero aparecen muy claro en la Escritura que había muchos problemas. Dice también que el amor no busca lo suyo. 1 Corintios 8:9. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior,
Se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Es que yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo estoy seguro, yo sé más. Ese asunto de siempre querer tener la razón, o ese asunto de satisfacer, hombre, me gusta comer esto, entonces con mi conocimiento superior de la palabra, voy a demostrar que lo que yo estoy haciendo no está mal, o que lo que yo voy a hacer está muy bien. Puede que lo demuestres, pero si estás pensando en ti mismo porque estás apelando a lo que quieres y deseas, y no estás pensando en los demás, estás buscando lo tuyo y rechazando la bendición para los demás. El mismo capítulo 11, 1 Corintios, versículo 20 dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Está muy claro, no buscamos lo nuestro, debemos de buscar y pensar en los demás. Pero sigue diciendo, no se irrita. En otras palabras, no busca lo suyo. Cuando aparece este término de no irritarse, tiene que ver con el problema precisamente que nos genera esa circunstancia. Cuando nosotros nos enojamos porque no se satisface lo que yo deseo y lo que yo quiero. Entonces fíjese cómo se están entrelazando las situaciones que expone para ser contrarrestadas precisamente con el amor. No se irrita. Cuando yo busco lo mío y no me satisfacen, entonces empiezo a enojarme con los demás y me irrito y pierdo el amor. 6.1 dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo de otros creyentes? Algunos me preguntan, pastor, ¿entonces quiere decir que un cristiano nunca debe matar a otro cristiano? Pues no debería. No se necesitaría si los dos son cristianos. El problema es que en casos de peleas alguno de los dos deja de ser cristiano. Te recomiendo que demandes. Pero la situación ideal es que si yo no guardo, o no me irrito, perdón, si no estoy dañado y con deseos de venganza y no ando furrusco, como dicen muchos, entonces no tengo que apelar a esas circunstancias. ¿Cuántas veces por irritados es que nosotros reaccionamos y dañamos a los demás? Pero aquí viene otra manifestación negativa y es, y no guarda rencor. En una buena traducción diría, no lleva las cuentas. Cuando hablamos de esto, de no guardar rencor, muchos no lo comprenden bien porque tiene la versión de la Reina Valera. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces muchos dicen, pastor, es que yo ya no tengo rabia. No, yo estoy tranquilo, pero estás pendiente y llevando las cuentas de todas las cosas que te han hecho. Entonces, otra vez más, en toda la carta a los Corintios dice, peleaban por los errores que otro cometía. Las parejas se castigaban negándose en su deber conyugal sin dialogar, peor aún. Y muy jocosamente, Pablo los pone a orar. Dice, bueno, entonces, vayan y oren, y después de que oren, vuelvan al lecho y atiéndanse unos a otros como lo debe hacer esposo y esposa. Recuerde que muchas veces cuando hay ira, cuando hay rabia, cuando se llevan las cuentas y dice me voy a desquitar, podrá decir el uno y el otro y empieza a apartarse. Todas estas descripciones que son sentidas en esta primera carta a los Corintios, precisamente nos están mostrando la decadencia del ser humano que todavía se manifestaba en la iglesia. Primera carta a los Corintios 9, 1 y 2. Estamos leyendo mucha Biblia porque es precisamente para demostrar cómo el amor está bien empotrado aquí en esta carta. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos. ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. A Pablo lo estaban buscando permanentemente para encontrarle una caída. Y Pablo se tuvo que defender. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces las personas quieren llevarle la cuenta a usted y a mí. A veces los hijos para desobedecer, entonces van a buscar los defectos de los padres. A veces el esposo o la esposa
para ir en contra del otro, pues va a estar aguardando permanentemente, de tal manera que pueda escribir, mira, tú hiciste esto tal día, tal día, tal día, tal día. Entonces nos está invitando a que el amor nos lleva a las cuentas, no guarda rencor. Capítulo 13:6 dice, el amor no se goza de la injusticia. Recordemos que había una situación de incesto en la misma iglesia. Y lo peor de todo es que como que no les importaban y se jactaban de eso. Y cuando otra vez recordamos lo de la comida, el alimento a los ídolos, dice, pero es que yo conozco la palabra y yo sé mucho la palabra. Entonces, como yo la sé, yo lo que hago está bien. Y de una u otra manera, al gozarse en eso, están abandonando el deseo de Dios de ser justos con las personas. Y en este segundo caso, en la comida sacrificada a los ídolos, no es justo que los débiles sean dañados. Y que para colmo, cuando vemos un débil, yo me justifico y yo digo, es que yo estoy bien, me estoy gozando porque el otro está mal, me estoy gozando porque el otro no tiene la madurez que yo tengo. Pero en contraste dice, más se goza de la verdad. Primera de Corintios 5:7, y póngale cuidado a este texto que es bellísimo y la relación es maravillosa. Desháganse de la vieja levadura quitando ese perverso entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Y este pasaje cabe muy bien porque también al capítulo 11, cuando está hablando de que se adelantan a tomar su propia cena, está hablando de la Pascua. Este texto también habla de la Pascua, la levadura. La levadura tenía que ser en dos sentidos. Cuando estaba la levadura nos recordaba el pecado, pero cuando no estaba la levadura quiere decir que ya no hay contaminación, porque la levadura cuando está presente contamina toda la masa. Y dice, entonces hagamos una nueva masa sin levadura, que es lo que realmente debe ser. Cristo nuestro Cordero Pascual. Y habla de una celebración, un festival, en otras palabras, la Pascua era para gozarse porque el Señor les dio libertad. Entonces, si yo no tengo amor, no puedo adorar, no me puedo gozar, no puedo ser feliz. Y peor si estoy llevando las cuentas, si estoy irritado, si estoy, bueno, todo lo que ya acabamos de hablar. Versículo 7, y vamos concluyendo, dice, el amor lo sufre todo. Y además, eso quiere decir que protege a los demás. Veamos lo que dice el capítulo 8, versículo 13. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro cristiano o otro creyente tropiece. Entonces, a veces es bueno renunciar a ciertas cosas que pensamos, yo no tengo por qué hacerlo, pero debo pensar en aquel que está necesitado. Entonces, por ahí dice, todo lo sufre. Debo tener la paciencia para hacer lo que debo hacer. Y cuando dice todo lo cree, 1 Corintios 15:11. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. En otras palabras, cuando dice todo lo cree, ¿a qué se refiere? ¿A creer todas las mentiras que dice el ser humano? No, es a creer el mensaje del Evangelio que es predicado, del cual Pablo dice, no son palabras humanas, es la palabra de Dios, es la predicación del Evangelio, la cruz, porque Él murió en la cruz y resucitó. Todo lo que vimos en los primeros capítulos es creer a lo que Dios quiere hacer. Y para más dice, lo espera todo. 1 Corintios 9:10, no nos habla a nosotros en realidad. Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya estudiamos este pasaje, solo lo recordamos. Entonces, cuando las personas trabajan, se esfuerzan, en este caso, aquel que está sembrando la cosecha. Y si somos deportistas que entrenamos para la carrera, pues esperamos ganar. En otras palabras, esperamos y confiamos en Dios que la obra que empezó en ti y en mí la va a completar. Que el llamado al ministerio que te hizo, el Señor te va a acompañar y te va a bendecir. Que tus hijos, a los cuales les ha dado ejemplo y enseñaste la palabra, retornarán al camino del Señor. Porque tu amor es capaz para tener paciencia, para no irritarse, pero también, entre otras que ya acabamos de ver, muy importante es tener la esperanza porque ellos también recibirán del Señor. Y sigue y termina el pasaje, dice, y además lo soporta todo.
hipomenei. Permanece firme aún en medio de circunstancias adversas. Capítulo 9, versículo 19 en adelante. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pablo termina diciendo sencillamente, mire, yo amo a las personas, tengo paciencia, el amor de Dios me ha transformado. Y por eso, pase lo que pase, suceda lo que suceda, me tengo que amoldar, me tengo que acomodar, tengo que hacer lo uno y lo otro. No importa lo que haya alrededor, lo soporto por amor, porque he sido amado. Yo quiero amar. Qué lindo es poder comprender cómo en una carta maravillosa, Pablo, una vez más, muestra el amor conectado con todas las dificultades que pasaba la iglesia en Corinto. Lo mejor de todo es que esas dificultades no son ajenas a nosotros, no son ajenas ni a nuestra iglesia, ni a nuestra vida, ni a nuestra familia, ni a nuestro entorno, nuestro país, este mundo que nos tocó vivir. Pero para respuesta de todo esto está el sublime amor de Dios, porque Él todo lo ha hecho precisamente por eso, por amor. Padre Santo, gracias. Te damos muchas gracias porque has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Tú tomas control de nuestras vidas y nuestros corazones como siempre. Pero estás esperando que nuestra relación se base en ese amor correspondido, porque ya nos has amado primero. Te queremos amar. Queremos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a todo el mundo. Ayúdanos para que tengamos ese amor lindo, bello, precioso que nos describe la Escritura, Señor amado. Oh Dios, queremos tener un amor paciente y bondadoso, un amor que no es celoso, no es fanfarrón ni orgulloso, ni ofensivo, que no exige que las cosas se hagan a nuestra manera, que no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, que no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa y ganamos todo, Señor. El amor nunca se va a dar por vencido, no lo hacemos. Jamás perderemos la fe, siempre tendremos esperanza y nos mantenemos firmes, soportando todo en medio de cualquier circunstancia. Para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Les esperamos en nuestro encuentro precioso, Noches con Jesús, domingo, desde las 6 de la tarde hasta las 10 estaremos juntos orando, gozándonos en el Señor. Así que bienvenidos a este espacio precioso. Algunas de nuestras sedes tendrán tal vez toda la noche, dependiendo del lugar, el barrio. Hay sitios donde no podemos hacer mucho ruido después de cierta hora, pero ahí estaremos juntos orando, adorando, aprendiendo, caminando juntos y aprovechando el amor de Dios, amándonos unos a otros. Bendiciones para todos y nos veremos en una próxima ocasión.